Objetivo entonces del día de hoy de la clase de inserción laboral de este día miércoles 12 de agosto es explicar el concepto de accidentes de trabajo. Accidente de trabajo. Bien, entonces damos comienzo a la clase del día de hoy, teniendo en consideración lo que hemos visto hasta el día de hoy, que bueno, ha sido la parte legal del trabajo, contrato de trabajo, ley, sistemas previsionales, temas del contrato, lo que es la ética laboral, los orígenes del trabajo. Y lo que estuvimos viendo la semana anterior fue lo que es el concepto de capacitación laboral. Ese fue el concepto que estuvimos trabajando. Cuando yo realizo una capacitación laboral, dependiendo de de algún aspecto en que quiero reforzar en una empresa o en algún trabajo. Entonces, la jefatura o la organización, entonces se reúne y ve cuál es el problema que hay que, o bien qué es lo que hay que reforzar. Y a partir de lo que hay que reforzar, entonces yo realizo una capacitación. Ciertamente para toda capacitación debe haber una planificación, de por medio. Eh, Ciertamente yo debo identificar cuál es lo que yo quiero reforzar, o más bien debo planificar lo que yo quiero mejorar. Bien, pero el día de hoy vamos a trabajar respecto de lo que es los accidentes de trabajo. Y esos accidentes de trabajo se amparan en una ley, la cual es la ley número 16.744. ¿Ya? Tiene un número la ley. Entonces, antes de comenzar y de poder empezar a detallar lo que esta ley me dice, quiero partir diciendo que el trabajador tiene derechos y tiene deberes. Y tanto los derechos como los deberes pueden estar establecidos en una ley, o también están establecidos lo que es en el Código del Trabajo, en artículos, eh, en leyes, etcétera. Lo que respecta a los accidentes laborales, están parados en una ley. Por lo tanto, eso debe cumplirse. Lo que es ante un accidente, como bien hay una ley, entonces, y una ley que favorece al trabajador, o más bien podríamos decir que es una ley que eh, ayuda al trabajador, o bien que ampara al trabajador. ¿Ok? Entonces, vamos a ligarlo en dos aspectos, con accidentes de trabajo y con enfermedad profesional, que ambas van ligadas. Bien, antes de comenzar, y yo quisiera preguntar, y que si alguien me pudiese responder, ¿qué es lo que usted entiende con sus palabras solamente? ¿Qué es lo que usted entiende por accidentes de trabajo? ¿O qué es lo que usted entiende por accidente laboral? Con sus palabras solamente.
Bien, Clemente nos dice, si pasa algo en el trabajo, Felipe, un accidente que te sucede mientras ejerces tu profesión o trabajo. Perfecto. ¿Hay alguien más que tenga alguna definición con sus palabras de lo que se entiende por accidente de trabajo? Y ahí ya vamos a formalizar lo que es el concepto. Pero ya tenemos dos definiciones que nos ayudan a poder ya englobar este concepto y darle una forma, si lo podemos llamar así, que es lo que nos está hablando Clemente y Felipe. Entonces, ahí Felipe nos está escribiendo. Entonces, bien, ¿qué se entiende por accidente del trabajo o accidente laboral? ¿Ya? Felipe, generalmente cuando hay lesiones se trata de un accidente de trabajo. Correcto, correcto. Entonces, veamos bien la formalidad. Dice todo accidente laboral o de trabajo, que es lo mismo, es reconocido como una lesión que sufre una persona a causa o con ocasión de su trabajo y que lo incapacite de hacer su labor o le produzca la muerte. Estas pueden ser actividades gremiales de capacitación ocupacional o mientras desarrolla cualquier actividad. También se incluyen los accidentes que ocurren en el trayecto de ida o regreso entre la casa y el lugar de trabajo o viceversa. En otras palabras, es un accidente que a usted le ocurre en el trabajo o bien en el trayecto hacia su trabajo, ¿ya? Como lo que bien dice acá, lesión que sufre una persona a causa o con ocasión de su trabajo, que lo incapacite de hacer su labor o le produzca la muerte, ¿ya? Aquí cuando habla de incapacidad, no significa una incapacidad al 100%, para nada, ¿no? Quizás la persona se estaba trabajando en su lugar de trabajo, ojo, y que quede muy claro, su lugar de trabajo, paréntesis, todo debe y esta ley ampara al trabajador mientras se encuentre en sus funciones y en su lugar de trabajo. Ejemplo, estoy en el horario de trabajo, de ejemplo solamente, de 8 a 5 de la tarde, pero dentro de ese horario de trabajo yo salí de mi lugar de trabajo y a mí me pasó un accidente afuera del lugar de trabajo. Por lo tanto, usted salió de sus dependencias, ¿ya? Entonces ahí habría un problema mayor, porque usted no se encuentra dentro de donde fue contratado, donde usted debe ejercer su trabajo. Entonces, se entiende como una lesión que sufre una persona. Ejemplo, esta persona está trabajando y se tropieza, se cae y por tanto se sufre una lesión, no sé, en alguna parte del cuerpo. Sufre dolor, inflamación. Entonces, esa persona, lo que le aconteció, entonces es un accidente de trabajo. Por lo tanto, ahí en un momento más vamos a ver dónde esta persona debe dirigirse, lo que me dice la ley. Ya, ahora bien, si el accidente fue grave, ya, entonces, y provoca la muerte, también se entiende como un accidente laboral. Bien, entonces, teniendo en consideración eso, dice también se incluyen los accidentes que ocurren en el trayecto de ida o regreso entre la casa y el lugar de trabajo, ¿ya? Es lo que le acontece, lo que le puede acontecer a usted cuando usted sale de su casa hasta el lugar de trabajo o bien cuando usted sale de su trabajo hasta llegar a su casa. Ojo, que nos habla de trayecto, ¿ya? Si yo voy desde el punto A al punto B, que sería el punto A mi casa y el punto B el trabajo, pero no que usted
de la A pase al B, que el A pase al C, después pase al D, pase al E, y después por último llegue al B. Y ahí recién usted, no, es el trayecto directo de su casa a su trabajo. Bien, continuando, dice tipos de accidentes laborales. Los que producen incapacidad temporal, en este caso se le va a otorgar a usted una licencia por una cantidad de días. Los que producen invalidez parcial, los que producen invalidez total, los que producen gran invalidez, los que producen la muerte. Esos son entonces una clasificación de tipos de trabajo o de accidentes de trabajo. Ahora, usted, eh, no sé si alguno de ustedes podrá haber visto, generalmente en las construcciones, en las obras de construcción, siempre en la entrada hay un letrero donde dice, en este mes hemos tenido tantos accidentes o llevamos una meta y no hemos tenido accidentes. Siempre hay como una especie de pizarra en donde generalmente en la construcción se visualiza eso y dan a conocer a los trabajadores la cantidad de trabajo, perdón, de accidentes de trabajo que han tenido a la fecha durante el mes. Por ejemplo, el mes de agosto llevamos 0 accidentes. Entonces eso también es una transparencia hacia hacia el trabajador, que tiene en consideración lo que va aconteciendo dentro de la construcción, dentro de aquella obra. Bien, ahí entonces hablamos de los tipos de accidentes. Ahora bien, ¿qué tipo de funcionarios o trabajadores están incluidos? ¿Ya? Todo trabajador dependiente, funcionarios públicos de la administración del Estado municipal y de las eh, instituciones semifiscales. Estudiantes que deben ejecutar trabajos que signifiquen fuentes de ingresos para el plantel donde estudian. Los trabajadores independientes y los trabajadores familiares, alumnos en prácticas y también, que acá nos añadió, los trabajadores, en el caso, también serían trabajadores independientes que estén mutualizados, ¿ya? Hay todo trabajador dependiente. Entonces, en general, todos ellos están dentro de la categoría a cubrir esto. Siguiente, procedimientos ante un accidente de trabajo. Si bien todo debe tener un procedimiento, ¿ya? Todo debe tener pasos a seguir. Y estos pasos a seguir en este caso deben cumplirse. Estos pasos a seguir en este caso deben ser lo siguiente: informar a su empleador para que éste lo derive inmediatamente para su atención al establecimiento asistencial del organismo administrador que le corresponda, ¿ya? Paso número uno, ante cualquier eventualidad que usted le acontezca, tanto en el trabajo mismo como en el camino a o en el camino a su casa, usted lo primero que debe informar es a su empleador. A su empleador es lo primero que debe informar para que para que su empleador lo derive al lugar de atención donde corresponda. No todos los trabajadores dependientes van al mismo lugar de atención. Hay quienes van a un lugar en específico, hay otros que tienen otra mutual de seguridad o otro lugar de atención. Por lo tanto, es importante que usted en forma inmediata debe informar a su empleador. Ojo, usted no debe ir de inmediato al lugar de atención, debe informar a su empleador para que él lo derive al lugar correspondiente, ¿ya?
Y si no lo puede usted informar, entonces un tercero que usted le diga o que sepa su situación debe informar al empleador para que el empleador le diga dónde lo deben llevar. Bien, entonces, segundo punto, en el evento que el empleador no cumpla con la obligación o cuando las circunstancias del caso impiden que el empleador tome conocimiento, el trabajador podrá recurrir por sus propios medios y deberá ser atendido de inmediato. ¿Ya? También puede ocurrir eso. Ahora, como consejo, que es el consejo como consejo personal, cada institución o cada empresa tiene un lugar de atención. Entonces nosotros podríamos averiguar cuál es el lugar de atención ante cualquier cosa, ante cualquier circunstancia. El ideal es que esto nunca se ocupe. El ideal es que esto nunca se haga realidad. El ideal es que nosotros nunca tengamos que tener la mínima de poder ejecutar estos procedimientos. Sería el ideal que estos procedimientos solamente estuviesen en una carpeta, en un archivo, que estuviesen publicados quizás en un lugar del trabajo. Porque ¿qué significa que yo no voy a ocupar estos procedimientos? Significa que no hay ningún accidente. Que sería el ideal para toda empresa, que sería el ideal para toda institución, en que no se ocupe ninguna vez una mutual de seguridad, en que no se ocupe ninguna vez un recinto asistencial donde tenga que ir algún trabajador por algún accidente. Sería el ideal, ¿ya? Pero sí teniendo en consideración eh, que siempre hay alguna probabilidad, ¿ya? De que ocurra algún accidente, esperemos que sea la mínima. Entonces sería el ideal, como bien digo yo, de que usted tenga conocimiento de eh, cuál es el lugar de atención donde le corresponde. Pregunta, ¿cuáles son las entidades que usted conoce en donde un trabajador se puede atender? ¿Cuáles son los lugares donde un trabajador se puede atender, los que usted conoce? Ya, la mutual, ¿alguno más? Perfecto. Esas son las dos más conocidas. O vas a la mutual o a la AS. ¿Ya? Siempre, y generalmente todos los trabajadores bueno, del país o bien están en la mutual o bien están en la AS. Cualquiera de las dos. Eh, Generalmente están en esas dos. Entonces, lo único que usted debe tener en consideración en cuál de las dos está incluido o tiene convenio su empresa. Entonces, ante cualquier cosa, usted ya sabe dónde dirigirse. Sabe dónde dirigirse. Bien, dudas, preguntas, consultas. Seguimos, seguimos. Comunicación ante un incidente laboral. Entonces, a la mutual a la que está adherida la empresa o al hospital más cercano, ojo, porque muchas veces que si hay un accidente grave o un accidente de una gravedad mayor, aquí hay algo que se llama la ley de urgencia. ¿Ya? Ejemplo, vamos a establecer un ejemplo. Usted tiene un accidente lejos de la mutual, por ejemplo, un accidente de trayecto. Y el accidente ocurrió lejos de la mutual y lejos también de la H, pero ocurrió al lado de un centro, de una clínica, de un hospital, nombre que tenga, justo al lado. Entonces, por ley de urgencia, usted inmediatamente ingresa a ese lugar y lo deben estabilizar. Y luego ya que lo estabilicen y que hagan el procedimiento correspondiente, recién en ese caso, y en forma interna, ahí la unidad hospitalaria se comunicará con su empleador
y ven cuál es el lugar donde usted lo debe derivar, si es a la mutual o a la H. Y ahí recién usted va hacia aquel recinto. Pero si acontece algo, y usted entonces lo van a llevar al lugar más cercano que hay para poder darle los primeros auxilios. Entonces, a la mutual, a la que está adherida a la empresa o al hospital más cercano. Habitualmente las empresas, esta labor recae en el Departamento de Recursos Humanos o Bienestar. La mutual o el hospital emitirá un dictamen en que el trabajador presentará a la institución aseguradora, ¿ya? Entonces, cuando usted tiene un accidente o cuando usted tiene una lesión, sea de menos gravedad, una gravedad o una gravedad alta, eh, lo que hace la mutual da un informe y bien dice esto es competente a accidente laboral o esto no compete a accidente laboral, porque también suscita otros puntos en este caso, que es muchas veces la mentira, derechamente. Por ejemplo, una persona tuvo un accidente en su casa el fin de semana y llegó el lunes al trabajo y dijo, no, tuve un accidente de trayecto o tuve un accidente aquí en la oficina o en el lugar donde trabajo. Perfecto, fue a la mutual, pero en la mutual los médicos se dan cuenta el tiempo del accidente. Entonces ahí ellos toman la determinación y hacen el estudio respectivo, hacen el procedimiento pertinente y bueno, ellos lo derivan si es o no es un accidente laboral. Medidas previsorias ante un accidente de gravedad o fatal. El empleador deberá informar los hechos inmediatamente a la Inspección del Trabajo y a la Secretaría Regional Ministerial de Salud que corresponda. Además, el empleador deberá suspender en forma inmediata las faenas y, de ser necesario, permitir a los trabajadores la evacuación del lugar de trabajo. Esto generalmente, chicos, lo podemos ver nuevamente pongo el mismo ejemplo, lo podemos ver en la construcción. Cuando hay accidentes graves en la construcción, usted puede ver, yo creo que más que alguno ha visto alguna noticia de ello, cuando ha salido por la televisión. Y en ese caso, la obra o la faena se paraliza inmediatamente. Se, se da en ese momento por finalizada, en ese momento. Ya luego se retoma cuando estén las condiciones necesarias. Bien, interrogantes de un trabajador ante un supuesto accidente laboral. ¿Puede el accidentado ser derivado a un centro asistencial? Y en este caso la respuesta es sí. Si viajo desde mi casa al trabajo y sufro un accidente, ¿es considerado accidente del trabajo? Sí. O bien considerado como accidente de trayecto, que también lo cubre el accidente de trabajo. ¿Qué pasa si me accidento en un paseo o actividad recreativa de la empresa? Si esto está considerado como un parte de la que la empresa tiene que está en conocimiento, entonces se debe dar como accidente laboral. ¿Cuánto paga mi empleador en las entradas en la aseguradora? Es un porcentaje que que cada empleador paga por la mutualización. ¿Qué pasa si me accidento por las malas condiciones del trabajo? Si es en el trabajo también le va a cubrir. ¿Cuál es la indemnización que recibo por la pérdida de una extremidad? Va a depender de la extremidad, que se hace un cálculo respectivo al porcentaje y donde usted se le paga el porcentaje de invalidez. ¿A qué institución puedo recurrir o debo recurrir?
dependiendo de la cual esté asociada la empresa, ¿ya? Que como bien nos habló Clemente, Mutual o la H. ¿Qué cubre la institución aseguradora? Bueno, va a cubrir todos los gastos médicos y lo que conlleve ese accidente. Si ese accidente requiere operación, también lo va a cubrir. Bien, bueno, acá hablamos del IST, que también es el Instituto de Seguridad del Trabajador, que también es una otra mutual, aparte de las que nos da Clemente. Normas que protegen al trabajador en caso de un accidente laboral. Ya, acá vamos a ver lo legal, que es una ley. ¿Ya? Y una ley es válida para todo el territorio nacional. Ojo, en este caso, si usted, ¿ya? Si usted es un trabajador de Chile, esta ley lo va a cubrir en todo el territorio nacional mientras usted esté cumpliendo sus funciones del trabajo. ¿Ya? Eh, entonces, ¿qué ley es esta? Esta ley es la número 16.744. Esta es la ley que ampara los accidentes de trabajo. Dice normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, declarando obligatorio el seguro social contra dichos accidentes y enfermedades. ¿Ya? Aquí habla de accidentes y enfermedades, en lo que me cubre la ley, ciertamente, ¿ya? Y además también dice de un seguro social, que es lo que el empleador paga mensualmente o se paga una prima, porque esto es un seguro que cada trabajador tiene. Así como algunos tienen un seguro de salud, algunos que tengan vehículos quizás tienen un seguro del auto. Aquí en este caso cada persona tiene un seguro social, que cubre estos tipos de accidentes. ¿Ya? Y ese seguro lo cancela directamente el empleador. ¿Ya? Esta ley es oficial y se publicó el 1 de febrero del año 1968. Toda ley que esté publicada en el diario oficial es ley de la República. Por tanto, esa ley debe cumplirse. Bien, parte de lo que nos dice la ley, parte de lo que está escrito en la ley, que usted después lo puede ver y lo puede estudiar con más detalle. Lo puede ver con más detalle. Dice el título 1, obligatoriedad, personas protegidas y afiliación. O sea, esto es una obligación. ¿Ya? Título 4, cotización y financiamiento. Ya que ese seguro usted lo va a cubrir y que usted en este caso no va a pagar nada. Todo está cubierto por dicho seguro. Título quinto, prestaciones. Y las prestaciones que estábamos hablando. Prestaciones médicas, prestaciones por incapacidad temporal, prestaciones por invalidez, prestaciones por supervivencia, cuota mortuoria y normas generales. ¿Ya? Todo eso lo debe dar entonces eh, el recinto asistencial donde usted esté mutualizado. Título séptimo, prevención de riesgos profesionales. Bien, y aquí también hay otra ley que también la vamos a nombrar, que es la ley 17.252, que modifica diversas normas de los artículos 11 y 12, compatibilidad de las prestaciones de pensión y cuota mortuoria que establecen los artículos 39 al 51 de la ley 16.744 de 1968 del diario oficial. ¿Ya? Cuando uno hace una modificación a algún
artículo de la ley, entonces publica otra ley, modificando, arreglando esos artículos, ciertamente para el bien para el bien de la persona, que en este caso. Ok, dudas, preguntas, consultas de lo que hemos visto hasta el momento. Antes de pasar a las preguntas, ¿alguna duda, alguna consulta, alguna acotación que tenga que realizar? Bien, pasamos entonces a lo que son las preguntas y cada uno entonces va a responder. Yo voy a plantear la pregunta, usted la vamos a leer, usted también la va a leer y, luego va a responder con la alternativa correspondiente. ¿Ok? Primera pregunta dice, ¿qué es un accidente de trabajo? ¿Qué es un accidente de trabajo? Lea por favor las preguntas. ¿Qué es un accidente de trabajo? Y ya luego yo voy a estar publicando para que usted pueda escribir la alternativa que corresponde. La pregunta es, ¿qué es un accidente de trabajo? Responda, por favor. Solo nos restan 5 personas para que respondan la pregunta y los vamos a esperar un momento para que respondan qué es un accidente de trabajo. ¿Qué es un accidente de trabajo? Y ahí tiene las, tres posibles respuestas que puede tener dicha pregunta. Bien, publicamos resultados. 10 personas que han respondido la alternativa A, que se entiende por accidente de trabajo toda lesión corporal que el trabajador sufra por ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena. Alternativa B, no hay respuestas. Y alternativa C es una respuesta. ¿Ok? Alternativa correcta, entonces, alternativa A. La segunda, he tenido un accidente de tráfico cuando acudí al trabajo. ¿Se considera un accidente de trabajo? Y ahí responda, por favor. Ahí tiene tres alternativas con carácter general no, con carácter general sí y con carácter general a veces.
Bien, respondemos. Responda, por favor. Responda, por favor. Solo faltan 4 personas. Solo 4 personas nos faltan. Bien, respondemos. O sea, más bien publicamos. 2 personas alternativa A, 4 personas alternativa B y 4 personas alternativa C. Aquí la respuesta correcta es la B, con carácter general, sí. ¿Ya? Alternativa B. Siguiente. ¿Qué es el seguro de la ley número 16.744? Y aquí, por favor, responderemos a esa pregunta. Ahí va la encuesta. ¿Qué es el seguro de la ley 16.744? Responda, por favor, dicha pregunta. Bien, bien, bien. Publicamos. Publicamos. Alternativa A, 1 persona. Alternativa B, 1 persona. Y alternativa C, 8 personas. ¿Ya?
La respuesta correcta entonces en este caso es la alternativa C. Es un seguro social que otorga prestaciones médicas y económicas a los trabajadores que sufren un accidente de trabajo o contraen una enfermedad profesional. Siguiente, que cubre el seguro. ¿Qué es lo que cubre el seguro? Julia, ¿qué hago si me equivoqué y le di la opción que no era? Bueno, ahí no se puede modificar, pero lo importante es que usted sepa cuál era la correcta. ¿Ya? Ya. Iniciar una encuesta y ahí, por favor, responda. Responda, por favor. Solo 3 personas nos faltan. Publicamos. Alternativa A, una persona. Alternativa B, 11 personas. La respuesta correcta, alternativa B. Ok. Dudas, preguntas, consultas. Ok, entonces esto en general la clase del día de hoy con respecto a los accidentes de trabajo.